Bully, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración, por favor? Señor, te queremos agradecer por esta mañana, por estar aquí reunidas para aprender de tu palabra. Te queremos dar toda la alabanza y la gloria a ti, Señor. Y esta mañana te queremos pedir, en especial por la situación que está pasando Carmen con su esposo, para que permitas que sea una oportunidad para que él voltee a ti, clame a ti, Señor, y se agarren fuertemente de ti, sabiendo y teniendo la certeza de que tú tienes pleno control de todas las cosas y confiando en que tú por algo lo estás permitiendo y tienes también junto con eso la salida, Señor. Te queremos pedir para que este estudio que vamos a tomar, pues lo entendamos bien y lo sepamos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Estamos en las experiencias del caminar cristiano, utilizando el libro de Éxodo y la historia de los judíos en el desierto, camino a la tierra prometida, para aprender acerca de nosotros mismos y de diferentes cosas que Dios está haciendo en nuestra vida a medida que vamos caminando hacia la tierra prometida. Cuando la tierra prometida está aquí mismo también. El cruce del Jordán para entrar en la tierra prometida es aquí también, en donde teniendo ya la madurez puedes vivir poderosamente sin estos contratiempos, caídas y tropiezos, en una madurez más amplia de tu cristianismo, que es lo que Dios quiere al llevarte a través de estas estaciones en el desierto. Y habiendo pasado por Amalek, la batalla con Amalek, que fue muy importante que nosotros estemos bien conscientes que esto será por toda nuestra vida. Una batalla constante a muerte con nuestro propio yo, en donde Dios quiere ser el Señor, pero a veces le cedemos ese señorío a Amalek. Y entonces traemos muchos problemas. Y Amalek siempre ataca por la retaguardia, ataca en tus debilidades. No sé si se los dije, pero en el otro grupo sí les dije que me escribieran las 2 o 3 más fuertes debilidades que tú tienes, en donde te va a atacar Amalek. Es importante que las tengas muy presentes y que tú digas, bueno, a mí no me va a atacar Dios en esta área porque no me interesa tanto, pero en esta me ataca y me hace pedazos y yo necesito saber eso y reforzar eso para que esté bien en mi retaguardia contra Amalek. No quiero que me las expongas aquí ni las digas, pero tú las debes de tener en un papel y decir, estas son las 3 más terribles debilidades con las cuales yo he estado luchando antes de Cristo, y aquí con Cristo todavía no tengo victoria completa, nunca la tendré, pero cada día puedo tener más victoria. Muy importante que tú sí hagas hincapié en tener bien presente esas debilidades para ti. Pero después de la batalla con Amalek, Dios los llevó la semana pasada, nos llevó al encuentro en Sinaí. Y en ese encuentro en Sinaí, Dios quiere tener una más profunda relación contigo. Quiere que su comunión contigo sea extensa, sea constante, sea significativa y no superficial, sea realmente de mucho beneficio para ti. Y eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vemos el estudio Dios en medio de su pueblo. Estamos en Sinaí, ahí se estacionaron los judíos por un buen tiempo y Dios les va a dar enseñanzas poderosas ahí en Sinaí, enseñanzas que tú también debes de tener para tu vida. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18. 2 de Corintios,
6, 16 al 18. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Y el 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice la palabra de Dios muy claro aquí en el versículo 16, vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros como cristianos tenemos la absoluta certeza de que Dios habita en nuestro cuerpo, de que hay comunión constante con Él, de que no es una idea vaga de otro planeta o galaxia en donde es un Dios inaccesible. Ya vimos que esto para nada es el caso. Desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, Cristo es muy real. Cada día va a ser más real. Tan real como la persona que tienes a tu lado. Y con frecuencia pensamos, porque los problemas nos agobian, que pues Él está en el cielo y realmente está muy lejos de nosotros, y que la comunión con Él es intermitente, a veces sí y a veces no. Sin embargo, eso no es la situación del que ha recibido a Cristo en su corazón. Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28, 20. Todos los días, en la mañana, a mediodía, en medio de las broncas o en medio de la vacación, con mucho trabajo o sin mucho trabajo, con mucha salud o sin mucha salud. Él no te va a abandonar nunca. Y quiere darse a conocer precisamente a ti, de que cada día haya más profundidad, que cada día haya más seguridad de que efectivamente tienes este Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, contigo. Y de que entonces puedes tener absoluta confianza, porque ahí está Dios contigo todo el tiempo y quiere que te entregues a Él con mayor y mayor fuerza. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículos 9 y 10. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, perdón, desde el 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Estamos en el ejército de Dios y como tal, pues estamos con Él como hijos. Es muy importante, porque si conoces tú esa relación madre-hijo, padre-hijo, y nosotros estamos como hijos de Dios y Él toma cuidado de nosotros como un padre lo haría con sus hijos. Bueno, pues el pueblo judío
ante todas estas pruebas que han fracasado en intento de llevar a cabo, han sido puros fracasos. Ahora en Sinaí, Dios quiere que ellos estén plenamente convencidos, hasta visiblemente, de que Dios está en medio de ellos, de que no hay nada que temer, de que Él no se va a dormir o se va a ir a un viaje y durante ese viaje pues a lo mejor no tienes acceso a Él, nada de eso. 24 horas al día por el resto de tu vida Él estará ahí. Y esa enseñanza se las quiere dar a los judíos por medio del tabernáculo. El tabernáculo es este edificio, podemos llamarlo, o tienda movible en el centro de donde ellos están habitando, y ahí está Dios. Y lo pueden ver en la mañana, mediodía, en la tarde y en la noche, porque durante el día del tabernáculo va a salir una nube para que lo vean, y durante la noche una columna de fuego para que lo vean. Ahí está Dios. Y bueno, aquí tengo yo este libro que no es el punto, aunque una persona me decía que por qué no penetramos a ver el tabernáculo con todo detalle. No es el propósito de estos estudios aquí entrar en tanto detalle, más sí hacerte ver la realidad del tabernáculo. Y aquí hay una serie de imágenes. Ya más adelante tendremos un estudio del tabernáculo mismo, en donde podemos ver el tabernáculo como lo diseña Dios y lo pone, en donde hay un atrio exterior, una cerca, en donde los sacrificios de los animales son llevados en una tina de bronce diariamente. Pero después está ese edificio en donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo habita Dios. Y por aquí debe de estar la misma foto, pero tú ves la nube que se ve de lejos, diciendo, bueno, pues ahí está Dios. Dios está en medio de su pueblo. Dios está en tu corazón. No tenemos ahora un tabernáculo, no lo necesitamos más. Cristo habita en tu corazón y ahí está Él contigo. Puedes tener comunión con Él todo el tiempo, el tiempo que quieras, cuando quieras, como quieras. Él está allí, listo. Pues aquí está, mira. Aquí tenemos el tabernáculo trabajando. Ahí está la nube, que es Dios mismo, y el fuego que ves adelante son los sacrificios diarios que hacían los sacerdotes para expiar los pecados específicos del pueblo. El pueblo llevaba animales, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, y ponía en el animal el pecado que llevaba para que él estuviera limpio, y el sacrificio del animal era la expiación por el pecado. Entonces, el tabernáculo de Dios en el desierto fue la manera como Dios quiso hacer entender a su pueblo que Él no era un Dios inaccesible, que no era un Dios distante y lejos. Él quería que el hombre estuviera muy cerca de Dios. Hace unos días, yo creo que uno de ustedes mandó un pequeño video del Titanic, ese barco que decían que ni Dios lo podía hundir, y se hundió en el primer viaje. Pero cuando ya estaba a unos media hora de que terminara de hundirse, muriendo más de las 2/3 partes de las personas que iban en el barco, la orquesta siguió tocando hasta el final, y la melodía que ellos tocaban era: cerca de ti,
Señor, que es una melodía muy bonita, que seguro la puedes encontrar ahí en internet. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Y la tocaron porque pues era cierto que Dios también estaba allí. Pero con los problemas y con las cosas, a veces sí pensamos como que Dios nos abandonó. Dios se fue a atender los problemas de Carmen y está muy, muy preocupado con esos porque son problemas muy difíciles. Todo su tiempo está ahí y entonces a mí me dejó. Y luego dice, bueno, pero también voy a ver las de Marta y ya tengo 2, o sea, no te puedo atender ahorita. Déjame ver, a lo mejor más tarde en la semana tengo un tiempecito. Y eso no es cierto, porque Dios es omnisciente, omnipotente, y Él puede con los problemas de todos al mismo tiempo. Y eso lo tenemos que aprender nosotros, no desde el punto de vista intelectual, sino del punto de vista espiritual, en donde Dios está conmigo todo el tiempo. Y entonces, este tabernáculo era la manera exterior de que Dios se manifestara a su pueblo en donde estaba. Acuérdate que los judíos estaban en el desierto, no había nada, no había ni siquiera un McDonald's, nada de eso, ni un Costco, ni nada de eso, no había nada. Y ahí estaba Dios, supliendo sus necesidades más básicas y reafirmando su seguridad para que ellos siguieran adelante. 3 millones de personas en un lugar tan terrible como era ahí el Sinaí. Y bueno, lo que hace Dios es, vamos a construir ese tabernáculo y yo voy a estar ahí con ustedes. Y vamos a ver algunos detalles de este tabernáculo para que Dios nos pueda hacer entender de todo su amor, sabiduría, pureza, espiritualidad, santidad a un pueblo cuyo vocabulario, cuya mente fácilmente se apartaba de Dios en la primera dificultad que tuvieran. El tabernáculo, pues, el tabernáculo de Dios, hablaría vívidamente al pueblo de la realidad de Dios entre ellos. Bueno, pues la primera cosa que vemos del tabernáculo es el diseño del tabernáculo. Lo sabes, quiero enfatizar que Dios es muy meticuloso, muy detallista en las órdenes que Él da. En todo, en mi comportamiento interno, en mi comportamiento externo, en mi físico. Él puso mucho énfasis en que los pulmones tuvieran esto y lo otro, y los dedos y el cuerpo perfecto. No se le olvidó nada del diseño, de todo lo que ha hecho, Dios. Ahí en Netflix empecé a ver una película que la puedes tú ver, que se llama El Planeta Tierra, y es un documental y está realmente espectacular, en donde ves todos los detalles de cómo Dios hizo este planeta perfecto. Nosotros somos los que ya los estropeamos, pero es increíble todo eso que está ahí, porque Dios hace las cosas bien. Y el tabernáculo así sería. A partir del capítulo 19 de Éxodo, vamos a ver cómo Dios empieza a dar instrucciones de cómo quiere Él ese diseño del tabernáculo. Éxodo, capítulo 19, versículo 3. Éxodo 19, 3. Éxodo 19, 3. Ahora pues, 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jehová, y anunciarás a los hijos de Israel. Y empieza a darles una serie de instrucciones
acerca de lo que Dios quiere para su pueblo, en donde también está incluido el tabernáculo. Dice la palabra de Dios que primero que nada Dios mete miedo, Dios mete respeto en el pueblo para que sepan quién es Él. Versículo 15 de Éxodo 19, dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvo al pie del campamento. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y entonces Dios quiere habitar en medio del pueblo, y nos vamos al capítulo 25 de Éxodo, en donde empieza Dios a darle instrucciones a Moisés de cómo iba Dios a habitar con ellos allí en el desierto, cuando los cielos de los cielos no lo pueden contener. No hay casa suficiente para Dios. Él es el dueño del universo, y sin embargo Él quiere estar en ese pedacito del planeta para estar con los suyos, y eso es para ti. Dios, que es omnipresente, quiere estar contigo ahí en tu casa, ahí en tu recámara, en tus cosas, en tu coche, contigo todo el tiempo. Éxodo 25, en el versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen mi ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas en rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así haréis. Y Dios es magnificente, Dios es solemne, Dios es grandioso, y Él tiene lo mejor de lo mejor. Y entonces, pues todos los judíos que habían tomado muchas riquezas de los egipcios cuando salieron de Egipto, pues ahora las ofrecen de ofrenda para el tabernáculo, oro y plata y todas estas cosas preciosas, para que ellos empiecen a edificar este campamento. Capítulo 29 de Éxodo 29, versículos 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. ¿Sí? Y bueno, también no solamente estar en ellos, con ellos, pero también guiándolos a ellos. Éxodo 23, versículo 20. Éxodo 23, 20. He aquí, yo envié mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y bueno, este diseño del tabernáculo nos habla de 2 o 3 cosas importantes. Ya dijimos la primera, la grandeza de Dios. Los materiales no podían ser sino lo más primoroso, lo mejor que tiene la tierra. Y eso lo vimos ya en estos primeros versículos de Éxodo 25. Dios mostraría toda su grandeza a su pueblo, que nunca lo había visto a él, ni nunca lo vería, porque Dios no puede ser visto por nadie, pero estaría con ellos. Y las cosas que él hace sería suficiente para saber quién es él. Éxodo 40, 33 al 35. Éxodo 40, 33 al 35, que dice así: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo que hace Dios es inmediatamente terminar el tabernáculo, él inunda todo el tabernáculo para decir: aquí estoy yo. No iba a ser todo el tiempo así, él iba a estar nada más en el lugar santísimo, pero como una inauguración les dice: aquí estoy yo. Y no podía ni entrar de tanta nubes que había allí en el tabernáculo. Dios mostraría toda su grandeza. Bueno, pues Dios te muestra a ti toda su grandeza en el tabernáculo de tu propia vida. Porque desde el día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, el templo del Dios viviente, el lugar donde Él vive, es tu interior. ¿Sí? Primera de Corintios 6, 19 y 21. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros somos ese templo de Dios. Entonces en el tabernáculo se nos enseña la grandeza de Dios, pero también se nos enseña la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu y en espíritu es necesario que se le adore. Juan 4:24 es exactamente lo que dice. El lugar santísimo de Dios, donde Dios iba a habitar, era un lugar vacío, ahí no había nada. Eran 3 paredes en un rectángulo pequeño, y la 4ª pared no era de oro puro como las otras 3, sino era una cortina primorosa que se abría para que el sumo sacerdote entrara en ese cubículo. Éxodo 36, 35 y 36. Éxodo
36, 35 y 36. Hizo asimismo el velo de azul púrpura, carmesí, lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Bueno, está aquí describiendo la construcción de este lugar que se llama el lugar santísimo, que ciertamente, tal vez lo podamos encontrar aquí rápido. Este es el lugar santísimo, visto quitando uno de los muros. Tenemos 2 muros de oro y el otro es el velo por donde entra el sacerdote. Y vemos que ahí no hay nada. No hay imágenes, no hay cuadros, no hay veladoras, no hay ni siquiera una lámpara, no hay nada más que el propiciatorio, que ahorita vamos a decir qué es eso. Pero es el único utensilio que hay en el lugar santísimo. Ahí no entraba nada de luz, no creas que había una ventana o nada de eso. No había ahí ninguna imagen, estatua, nada. Solo el arca del testimonio, el propiciatorio, donde el sacerdote entraba a rociar sangre una vez al año. A ese lugar se entraba nada más una vez al año, que es nuestro más o menos 15 de octubre, el día de la expiación. El sacerdote entraba y ahí expiaba los pecados suyos y los del pueblo con sangre de animales. Y era todo. Después salía y otra vez hasta el siguiente año. Pero nosotros, habiendo Cristo muerto en la cruz y habiendo roto ese velo para entrar al lugar santísimo, pues ya podemos entrar todo el tiempo, no es una vez al año, ni tampoco es un sumo sacerdote. Nosotros somos los sacerdotes y entramos todo el tiempo cuando necesitemos, cuando queramos. Vamos a ver el capítulo 27 de Mateo, que creo que ya lo mencionamos la semana pasada. Mateo 27 en el versículo 51. Mateo 27, 51. Cuando Cristo muere, en el instante que Cristo muere en la cruz, dice el versículo Mateo 27, 51. He aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este velo que estamos viendo aquí, que bueno, ya no era un tabernáculo, ya era un templo, el templo que construyó Herodes allí en Jerusalén, que se llevó cerca de 50 años o más el terminarlo, creo que ni lo terminaron. Finalmente lo destruyó el ejército romano en el año 70, pero ese velo se partió de arriba abajo. Y cuando hablamos de velo, tú piensas de que pues era tela. No, para nada era tela. Era metal entrelazado de una manera primorosa. Era muy, muy pesado ese velo. Y se partió, sí. Y se partió de arriba abajo. ¿Quién lo partió? Lo partió Dios. Dios mismo. Pues Cristo está muriendo en la cruz y ahora todos podemos ir a su presencia sin más trámite, sin sacerdotes, sin sacrificios, ir al trono de la gracia de Dios. Él rompe eso para que todos puedan entrar, todo aquel que quiera. Claro que los sacerdotes del templo pues luego lo repararon ahí totalmente asustados, pero Dios dijo, no, mejor lo voy a destruir para que sepan que esto ya no sirve. Y en el año 70 dice la Biblia que no quedó piedra sobre piedra. Se acabó todo el templo mismo. Bueno, Dios quería estar morando con su pueblo. A partir de Cristo, eso significa cada uno de sus sacerdotes. No es el sumo sacerdote una vez al año.
son sus sacerdotes. Vosotros sois real sacerdocio, dice Dios. Está hablando de nosotros. Y podemos ir al lugar santísimo cuantas veces queramos. El Espíritu de Dios mora en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Porque Romanos 8, permíteme, Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces Dios habita en medio de su pueblo, en tu corazón mismo, y te va guiando día en día. Entonces el tabernáculo nos enseña la grandiosidad de Dios. El tabernáculo nos enseña la espiritualidad y cambio de cómo podemos ir a Dios. Y la tercera cosa que también nos enseña el tabernáculo es su santidad. La santidad de Dios. El tabernáculo tenía una cerca exterior, el atrio donde se sacrificaban los animales en este fuente de bronce diariamente y para la expiación de los pecados diarios del pueblo. El lugar santo era la antesala del lugar santísimo donde estaba Dios. Y ahí en el lugar santo pues había los panes de la proposición, había un candelabro de oro, había varias cosas que hablan también de la purificación de que el hombre debe tener para con Dios. Hebreos capítulo 9, versículos 6 y 7. Hebreos 9, 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Sí. Y dice el versículo 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bueno, todo esto de Hebreos, a partir del capítulo 7, habla muchísimo de toda esta relación del Antiguo Testamento con Dios, porque bueno, era el libro a los hebreos, era a los judíos precisamente, y habla de la santidad de Dios. Levítico capítulo 16, versículo 1, Levítico 16, 1. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron por hacer las cosas mal. Como no siguieron la obediencia a Dios, se murieron. Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio.
Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de una manera especial, la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá los calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Entonces sí, también la ida al lugar santísimo pues era muy ceremonial y nos hablaba de cómo era muy importante hacerlo de una manera muy específica. Y Dios da todos esos detalles, y si te fallaba un detalle, pues te morías ahí en el tabernáculo adentro. Aquí está el sacerdote con su vestimenta especial para entrar en el lugar santísimo, que además llevaba unos especie de cascabeles o campanillas por si se moría adentro. Entonces ya no oías nada y decían, hay que... Y lo sacaban, no podían entrar, pero lo sacaban pues, con unas cuerdas y bueno, ponían otro sacerdote. Pero bueno, en Hebreos dice que con Cristo ya no se necesita otro sacerdote. Él es sacerdote para siempre. Y no del sacerdocio levítico, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento. Él rompe todo eso y él viene de Judá, que es otra tribu muy diferente, que es un mejor sacerdocio. Entonces, realmente en Primera de Pedro, versículos 1, 15 y 16, nos habla de esa santidad que Dios tiene y que quiere que nosotros también tengamos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Porque esta es, Primera de Pedro, permíteme, ¿qué dice aquí? ¿Por qué? Es que estoy en el capítulo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Así pues Dios quiere que nosotros tengamos una vida digna de Él, una vida cristiana, en donde no vamos a ser perfectos, pero quiere que seamos santos. Quiere Dios que seamos santos. Y santo quiere decir apartado. ¿Apartado para qué? Para el servicio a Dios. Bueno, pues de todas esas cosas nos habla el tabernáculo. La construcción misma del tabernáculo, pues Dios pone a algunos artistas muy especiales para hacer todas estas cosas y que el tabernáculo quede exacto. Acuérdate que no tenían la herramienta que tenemos hoy, ¿verdad? Máquinas y cuánto que tan fácilmente se puede hacer de a mano. Estaban en el desierto, pero había unos artesanos especiales de Dios que podía Dios utilizar, ¿sí? Las instrucciones que da Dios las puedes tú leer del capítulo 25 al 30, en donde son muy exactas, ¿eh? De por qué cosas de oro, por qué de plata. La plata quiere decir redención, el bronce quiere decir juicio, el oro quiere decir deidad. Y entonces, por ejemplo, toda la cerca que estaba alrededor del tabernáculo tenía bases de plata. No puedes entrar a Dios sin redención. Todos estos detalles venían de las construcciones que Dios hizo con unas instrucciones perfectas. Nada faltaba, nada sobraba, todo hasta el último detalle, sin añadirle nada, ni disminuir nada, ni tener tu propia iniciativa, sino hacer solamente lo que Dios estaba instruyendo a Moisés
que se hiciera. Esto es parte de lo que Dios le pasó a Moisés en Sinaí. A veces pensamos que Dios nada más le dio las tablas de la ley. No, le dio muchas cosas. Le dio el diseño del tabernáculo, le dio los ceremoniales de los sacerdotes, muchas otras cosas ahí en ese tiempo que estuvo allí. Bueno, esta construcción fue lenta porque pues realmente era de gran grandiosidad, pero firme. Isaías 28, 13. Isaías 28, 13. Isaías 28, 13. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos a la palabra de Dios. Entonces Dios nos va enseñando cada día alguna cosa, cada día más, pues si lo hace en la vida diaria, académicamente y lo que estamos aprendiendo en la vida, pues cuanto más no las cosas de Dios. Entonces la construcción es lenta pero firme. La construcción tiene recursos materiales para que el pueblo pudiera llevar a cabo estas instrucciones. Dios sabía que tenían todos estos recursos que habían recibido de los egipcios, y Dios te provee a ti recursos más que suficientes para la construcción de tu vida cristiana. Principalmente se asegura de que tú tienes una Biblia, tienes la oración, tienes el servicio cristiano, tienes la meditación, la memorización, tienes el hablarle de Cristo a otros. Son instrumentos poderosos para que tú crezcas en tu vida cristiana. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Poco a poco se va fortaleciendo poderosamente esa fe en tu haber. Y así estaban ellos en esta construcción preciosa del tabernáculo. Pero sobre todo, el tabernáculo nos enseña obediencia. Vamos a hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Dios tiene un diseño para todo. Si quieres tener limones, pues siembra semilla de limón. No siembres semilla de otras cosas, no funciona, ¿no? Y si quieres, todo en la creación tiene su diseño súper específico, ¿no? Si tú estudias la física con todas las leyes del universo, es grandioso como Dios preparó todo y es exacto. No creas tú que en la luna, pues decir, no, pues mejor la vamos a poner la gravedad de otra manera, que en la Tierra, no, mejor así. No puedes cambiarla. Está todo perfectamente diseñado, y para con el hombre hay obediencia. Y así también el hombre tiene un diseño. Es increíble. Bueno, ustedes que son médicos, pues saben de todas estas cosas, los líquidos que tenemos y lo que no nos falta y lo que nos falta, y la visión que tiene que estar bien enfocada a través de unos lentes que él mismo puso, y todas las cositas pequeñas, huesitos que tiene en el oído para que tú oigas. Bueno, es increíble. Los dientes, cómo entra el nervio exactamente y ahí se encaja en las encías. Bueno,
Increíble. Ahora que me operaron de la mano, pues me pusieron a decir todos los cables que hay aquí. Y cómo este cable tiene que estar conectado para que esto, y entonces si no funciona. El cable tiene que ser exacto y no sé qué, y así está todo el cuerpo, sistema nervioso, sistema sanguíneo, todo, es tremendo. Dios hace las cosas perfectas y espera que tú sigas las instrucciones y hagas lo mismo. Y puso una ley. Esta es la manera como el hombre que es pecador debe vivir, porque si no se va a matar, se van a hacer pedazos. Tiene que ser así y así y así. Y cómo ha roto el hombre todos esos diseños. Por eso estamos cada día pues más cerca del fin. Estamos destruyendo todo. Y más las cuestiones del alma, que les ponemos poca atención. Y cuántas investigaciones hay para salir con una nueva medicina para este mal y para esto otro y no sé qué. Pero para el alma, que es lo más importante, y ves como el hombre todavía no entiende cuán enfermo está y cuánta necesidad tiene de una medicina especial, que es la palabra de Dios. En donde tú vas con el médico, le dices, el médico te dice, así lo vas a hacer. Es más, te lo voy a poner por escrito para que no se te olvide. Vas a tomarlo así y vas a hacer esto. Y te dices, no, lo voy a tomar diferente. Los sábados no tengo tiempo. Bueno, pues te vas a morir, entonces ¿para qué vienes? Y así es con Dios. Dices, yo voy a hacerlo a mi manera, como dijo por ahí un cantante. Pues ya se murió. No es a mi manera, es a la manera de Dios. ¿Sí? Y esa es la obediencia, palabra clave en la construcción del tabernáculo. Éxodo 40, versículos 29. Éxodo 40. Versículo 29. Colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo. Ese altar del holocausto es donde te digo que era un altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Versículo 32. Cuando entraba en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. En los últimos capítulos de Éxodo ves esta frase constantemente, como Dios le había mandado a Moisés. ¿Sí? Y decíamos que en el lugar santísimo solo había un mueble, que es este mueble, que es el propiciatorio, donde se vertía la sangre de los animales una vez al año para expiación del pueblo. Cuando Cristo entró en ese lugar santísimo y Él puso su propia sangre para nunca más tener que hacerlo esto una vez más. Y Él realmente sí borró los pecados de todo aquel que lo acepta como Salvador. Aquí está el lugar donde se entraba. Y había dos querubines preciosos que estaban siempre viendo hacia el propiciatorio. Era todo lo que había allí. ¿Sí? Aquí adentro, en esta cajita, había tres cosas que Dios quiso que se guardaran para testimonio. Las tablas de la ley. Las tablas de la ley. Una jarra de maná. Ahí estaba guardado el maná. Y la vara de Aarón que reverdeció. Que cuando hubo un problema, ninguna vara dio fruto, las que traía en la mano, y la de Aarón sí. Y las puso ahí como milagros de Dios para su pueblo, de que Él siempre estaba con ellos. ¿Ok? Pues maravilloso todo esto que vemos aquí.
una construcción siempre progresiva, pues vas leyendo Éxodo y ya tienen esto, y ya acabaron esto, y ya acabaron esto, y al final en el capítulo 40 han acabado el tabernáculo. El tabernáculo va a ser movible porque van a estar caminando por todo el desierto. Entonces había unas varas, eran unas varas de oro, en donde con eso cargaban los diferentes utensilios y cosas hacia a la siguiente estación donde iban a parar, ¿sí? Dios tiene un camino para ti siempre ascendente, una vida cristiana siempre mejor, más profunda, ¿sí? Hasta que el día sea perfecto, cuando estemos con Cristo, ¿sí? La construcción del tabernáculo te llevará a esa comunión más profunda con Él. Éxodo 40, 16 y 17. Éxodo 40, 16 y 17. Y Moisés, 40, 16, hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido, fue terminado, ¿sí? Bueno, pues esa es tu vida cristiana. Tu vida cristiana no es estática, no es que digas hasta aquí llegué, ya no quiero más, pero aquí este lugar me gusta, porque si te paras vas para atrás. Es un lugar siempre hacia arriba. Es un lugar hacia arriba. Había una persona que realmente sí tenía una vida pues bastante desordenada, pero tenía una habilidad natural de la música. Se llamó Johnny Cash. Y Johnny Cash era el rey de la música ranchera americana, digamos, ¿no? Country music. Y bueno, fue muy famoso, pero también era un verdadero desastre. Él viene a Cristo y él tiene un cambio muy importante. Acompaña a Billy Graham a muchas de sus campañas, él da su testimonio, y como era muy famoso, pues imagínate el impacto que él daba. Y ya un poco más tarde en su vida, en un concierto que iba a dar, no sé dónde, en las montañas o no sé qué, iba con su mujer en el coche, ella iba manejando, y él siempre tenía esta mente musical que del árbol sacaba toda una canción maravillosa que tenía todo un gran éxito. Y entonces iban por ahí y ella está cansada y dice, ay, ¿cuándo vamos a llegar? O sea, ya me cansé, yo veo la carretera y él empieza a meditar y saca una canción que se llama Tras de la colina. Tras de la colina está mi casa. Tras de la colina voy a llegar a ese lugar perfecto que Dios tiene para mí. Y bueno, también fue muy famosa una canción cristiana en donde él hablaba de su llegada al cielo. Finalmente él murió muy bien como cristiano y lo tiene en su gloria, pero siempre me gustó esa canción que se llama Tras de la colina. Ahí la tenemos en la página, si te metes a la música, por ahí está Tras de la colina. Y la escribió ahí en el coche. Y en menos de media hora ahí estaba la canción ya. Así tenía esa habilidad, primero natural y después para Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te ha dado dones específicos para que sirvas grandemente a Cristo en este tiempo de gran confusión y de gran perdición. Y pues Él te dará, seguirá dando todas las armas para que tú y Él conquisten el mundo para Cristo. Así, teniendo a Cristo en mi corazón, siendo yo el templo de Dios, pues ciertamente tengo una meta a lograr. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2
de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Acuérdate que los versículos anteriores hablaron de que tú eres el templo del Dios viviente. Y el capítulo 7, versículo 1 dice: así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues eso es lo que quiere Dios ahora en esta estación de tu caminar cristiano, que tengas tu tabernáculo, que sepas que Dios está en tu vida, en tus actividades, en tus decisiones, en tus alegrías, en tus tragedias, en tus metas, todo. Entrégale a Dios tu corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Segunda de Corintios 6, 17. Por lo cual, salid en medio de ellos, del mundo, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, pues hemos tenido estudios que son de varias sesiones para hablar más del tabernáculo, pero no es el punto. Estamos hablando nosotros de nuestro caminar cristiano y ya Dios nos enseña el tabernáculo, y vamos a la siguiente estación en donde otra vez se me va a caer el pueblo judío con todo y tabernáculo y con todo y todo, porque así somos nosotros. Esta increíble computadora que tenemos, que se llama el cerebro, en donde pues tú ves tu lenguaje, por ejemplo, el español, y todo lo que tiene, y que puedes hablar en pasado y en pretérito y en copretérito y perfecto y no sé qué, y dar una idea y irte muy profundo en teología y en matemáticas y en física, o sea, supercomputación, y no tiene memoria. Mi computadora tiene más memoria que yo, porque a mí se me olvida todo, muy pronto. Y eso lo vamos a ver la semana entrante. Tú vas a decir: no puede ser, de veras, no puede ser. Tiene que estar mal esa historia. No pueden ser tan tontos los judíos. Pero Dios está hablando de nosotros. Señor, te damos gracias por este estudio tan precioso. Dios habita en medio de su pueblo. Dios está en mi corazón y me lleva diariamente hacia el camino eterno, a pasar la eternidad contigo, que tú ya tienes preparada para mí, en presencia tuya, allá en el cielo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.